Saludos a todos, mi nombre es Pedro Campuzano Peguero y en esta materia de variable compleja voy a estar explicando en la clase de hoy sobre lo que es la integral de variables complejas. Dentro de la clase de hoy vamos a tener definiciones, propiedades, los pasos y un ejemplo de resolución de la misma. Empezamos por lo que es definir lo que es la integral de variables complejas. La integral de variable compleja es una extensión del concepto de integral en el cálculo real aplicada a una función que toma valores en el plano complejo. Este tipo de integral se utiliza para evaluar la acumulación de valores a lo largo de una trayectoria en el plano complejo, la cual puede ser un camino o una curva. Se representa comúnmente con este símbolo, donde C es una curva parametrizada y una curva parametrizada es una forma de representar una curva en el espacio utilizando un parámetro, generalmente el tiempo o algún otro valor que varía. En lugar de dar una ecuación tradicional con las coordenadas X y Y, se usa un par de funciones que dependen de ese parámetro. Por ejemplo, aquí en el gráfico podremos apreciar que tenemos aquí X de t y Y de t, donde t es el parámetro que te lleva a lo largo de la curva. También aquí presentamos a f de z, que f de z representa una función compleja, y esta es aquella que toma números complejos como entrada, pero también devuelve números complejos como salida. Pasamos ahora a las propiedades que se desarrollarán en esta clase. Dentro de la integral de variables complejas presenta la linealidad, independencia del camino y también el teorema de Cauchy. En la propiedad de linealidad, esta propiedad dice que si tenemos dos funciones complejas, tales como f de z y g de z, pero también tenemos dos constantes, tales como a y b, entonces la integral de una combinación lineal de estas funciones, es decir, estas funciones, va a ser igual a la combinación lineal de sus integrales, es decir, la suma de ellas. Esto facilita mucho el cálculo porque podemos decomponer integrales complicadas por otra parte más manejable y de forma independiente. También dentro de las propiedades tenemos la independencia del camino. Esta propiedad establece que la integral de una función analítica, es decir, que es diferenciable en todo punto en un dominio, es independiente del camino que se tome entre dos puntos de este dominio. Esto significa que solo importa el punto de inicio y el punto de llegada, es decir, el punto final, no cómo llegues allí. Por eso representamos dentro de sus fórmulas que si tenemos la función una función compleja y representan diferentes curvas de parametrización, no importa dónde vaya a recorrer, lo que importa es de dónde inicia y a dónde termina. También no debemos de dejar de mencionar el teorema de Cauchy, ya que este teorema es muy importante en el cálculo de integrales complejas. Este establece que si una función compleja es analítica en y sobre una curva cerrada, entonces la integral de esa función compleja a lo largo de la curvatura va a ser igual a 0. Esto implica que las funciones analíticas tienen un comportamiento muy predecible y permite inferir propiedades de la función a partir de su comportamiento en un camino cerrado. Pasamos ahora a los pasos
a los pasos que debemos seguir para poder obtener los resultados esperados. Dentro de los pasos tenemos la parametrización de la curva, que esto va a definir la curva en términos de un parámetro como t, como lo vimos en la diapositiva pasada, que varía en un intervalo específico. Esto nos permite expresar las coordenadas x y y en función del parámetro, es decir, de t. También como segundo paso tenemos que calcular la magnitud, ya que esto determina la longitud del vector tangente de la curva, usando la fórmula de la magnitud. Esto nos ayuda a entender cómo se comporta la curva dentro de su trayectoria. También tenemos como tercer paso la derivada de la parametrización, que esto calcula la derivada de las funciones que describen la curva con respecto al parámetro. Esto es muy importante para encontrar la tasa de cambio a lo largo de la curva. Como paso 4 vamos a sustituir tanto el cálculo de la magnitud como la derivada. La vamos a utilizar aquí y vamos a reemplazar estas variables de la integral original por las funciones parametrizadas y multiplicadas por la magnitud que se calculó. Es decir, el paso 2 y el paso 3 es lo que vamos a tener aquí. Esto transforma la integral en una forma que se puede evaluar y eso le da paso al último de ellos, que es evaluar la integral, que esto realiza el cálculo de la integral resultante. Aquí es donde nosotros debemos obtener el valor final que representa alguna propiedad de la curva, como la longitud o área. Pero siempre me va a dar otro complejo, ya que estamos trabajando con variables complejas. Vamos a pasar ahora a un ejemplo resuelto donde se va a explicar cómo cada uno de los pasos que mencionamos entra en vigencia aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, la integral de la magnitud de una variable compleja con diferencial z, donde la curvatura tiene un segmento que une el origen con el punto 4 más 3i. Todos sabemos que cuando estamos hablando de un origen, estamos hablando directamente del 0,0. En este caso vamos a llamarle complejo 1. Como está en el origen, entonces le vamos a poner 0 en el real y 0 en el imaginario. Con el punto 4 más 3i. Aquí me está dando otro complejo. Vamos a ponerle z sub 2 como complejo 2, representado por 4 más 3i. Pasamos ahora a establecer los límites de integración, que viene siendo ser de 0 a 1. En este caso vamos a estar trabajando la parametrización de la misma, haciendo que esta curva tome lugar mediante su propia ecuación parametrizada. En este caso tenemos que el número complejo obtenido va a ser el complejo 1 más la diferencia entre el complejo 2 y el complejo 1 multiplicado por su parametrizado, es decir, AT. Sustituyendo a Z1, Z2 y Z1, como lo tenemos aquí descrito, vamos ahora a bajarlo, donde ZT, TT, complejo 1, que sería 0 más 0i, más complejo 2, 4 más 3i, menos el complejo 1, 0 más 0i, multiplicado por t. Al resolver este problemita aquí, solamente me va a quedar 4 más 3i. 0, que es la parte real, más 4 me queda el mismo 4, y 4 menos 0 me queda el mismo 4. Si operamos la parte imaginaria, 0 imaginario más 3 imaginario me da 3 imaginario. Aunque no sé ese resultado final, porque eso hay que multiplicarlo por t para poder pasear esa parte. Pero al fin y al cabo me da el mismo 4 más 3i.
Tomando en consideración esta parte, pasamos ahora a aplicar la propiedad distributiva. T por 4 me da 4t y t por 3i me da 3 imaginario t. Ya tenemos aquí la parametrización de la curva. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que es calcular su magnitud. En este caso, si tenemos el número complejo 4t más 3it, llevándolo al módulo o la norma de ese complejo, me va a quedar 4t, que es la parte real, y 3t, que es la parte imaginaria, tomando en cuenta que cuando vamos a calcular la distancia, no se coloca la parte imaginaria. Ahora decimos 4t al cuadrado, que me da 16t cuadrado, y 3t al cuadrado, que me da 9t al cuadrado. Sumamos sus radicales, 16t cuadrado más 9t cuadrado, que me da 25t cuadrado. Y la raíz cuadrada de 25t cuadrado, raíz cuadrada de 25 me da 5, y raíz cuadrada de t cuadrado, que me da t. Ya calculamos aquí la magnitud del complejo o el módulo del complejo. Pasamos ahora a obtener la derivada de la parametrización. Lo que quiere decir que para poder hacer esta derivada, tenemos aquí que la derivada de 4t más 3it va a ser igual a lo siguiente. Recordando que aquí tenemos una constante y aquí tenemos prácticamente la variable que vamos a derivar. Aquí tiene un exponente 1 que no se marca, siguiendo la regla de la potencia. 1 por 4 me da 4 y t se elimina. Lo mismo sucede aquí. 1 por 3 imaginario me da 3 imaginario y la t se elimina. Lo que quiere decir que aquí tenemos la otra parte que necesitamos para resolver la integral. Tenemos aquí módulo y tenemos la derivada de la parametrización. Entonces, con estos datos, sí podemos ahora empezar a resolver nuestra integral. Coloqué aquí para no perdernos y debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Aquí tenemos los límites de integración que va de 0 a 1. Tenemos aquí la magnitud del complejo que viene siendo 5t y aquí tenemos la derivada de la parametrización. Entonces, con estos datos es que formamos nuestra integral definida. La integral con los límites de integración que son de 0 a 1, mírenlo aquí. Aquí tenemos el módulo que es 5t y aquí la derivada de parametrización, mírenlo aquí. Todo eso diferencial t. Ahora, ¿cómo sabemos que el 5 viene siendo es una constante y el complejo 4 más 3i que viene siendo una constante también? Entonces lo vamos a poner fuera de la integral. Es una propiedad que ya conocemos para poder resolver. Esto me va a quedar 5, 4 más 3i, t se queda porque a t es que vamos a integrar. Entonces me queda de esta manera. Esta forma la vamos a pasar de este lado para no perder procesos. El 5 y el 4 más 3i se multiplican, aplicamos propiedad distributiva, 5 por 4 que me da 20 más 5 por 3 imaginario que me da 15 imaginario, lo colocamos de este lado. Ahora vamos a obtener la integral de t, que la integral de t, recordamos que tiene un exponente 1, y la integral simplemente se le va a sumar un 1 al exponente y el mismo exponente va a ser el denominador. Como t tiene un exponente 1, se le suma 1, 1 más 1, 2, y ese va a ser el mismo denominador. Y ahora colocamos los límites de integración que va de 0 a 1. Ahora pasamos al último paso, que el último paso consiste en evaluar la integral. Entonces decimos
que vamos a transcribir esta ecuación así mismo tal cual, pero vamos a reemplazar a t por 1, que es el límite superior de la integral. Colocamos esto tal cual, pero en vez de colocar t, colocamos 1. Todo esto menos, volvemos y transcribimos nuestro resultado, pero en vez de poner t, vamos a colocar 0, que viene siendo el límite de integración inferior. Resolvemos nuestro ejercicio. Como sabemos que 1 al cuadrado me sigue dando 1, y todo número multiplicado por 1 me da lo mismo, entonces me va a quedar de esta manera: 20 más 15 imaginario sobre 2, porque 1 por 20 más 15 imaginario me viene dando lo mismo, todo esto sobre 2, menos aquí 0 al cuadrado, que me da 0, y 0 entre 2 me da 0. Nos va a quedar 20 más 15i por 0, y todo número multiplicado por 0 me da a 0. Por tal razón me va a quedar 20 más 15i sobre 2 menos 20 más 15i por 0, que me da 0. Y este lado, 10 más 15 medio imaginario menos 0, me viene quedando aquí 10 más 15 y medios. Y ese es mi resultado final. Espero que hayan aprendido de este ejercicio, y cualquier pregunta o duda me lo dejan en los comentarios.